En la gélida noche del 31 de diciembre de 1998, los ministros de finanzas de Europa descorchaban champán. En los rascacielos de Frankfurt y los palacios de gobierno de Bruselas reinaba una sensación de euforia. Creían presenciar el fin de la historia. Creían estar a punto de alcanzar un sueño que se les había escapado a Carlomagno y Napoleón. Estaban a punto de unificar el continente europeo, no por la espada, sino por la fuerza. Cuando el reloj dio la medianoche y el calendario marcó el 1 de enero de 1999, las orgullosas naciones renunciaron a su más antiguo símbolo de soberanía. Renunciaron a sus monedas nacionales. El franco francés, el marco alemán, la lira italiana y la peseta española dejaron de existir como fuerzas independientes. En su lugar surgió una nueva moneda electrónica fantasma llamada euro. Para los políticos que brindaban en Bruselas, este era un momento de paz y hermandad. Dijeron al público que el euro traería prosperidad. Dijeron que acabaría con las guerras para siempre porque las naciones que compartían una misma cartera no se dispararían entre sí. Dijeron que convertiría a Europa en una superpotencia capaz de mirar a Estados Unidos a los ojos. Pero mentían, o quizás simplemente se engañaban, porque en esa fría noche de enero no habían construido una catedral de unidad. Habían construido una máquina financiera catastrófica. Habían encerrado 19 economías diferentes, con 19 culturas diferentes y 19 niveles de productividad distintos en una única habitación rígida. Y habían tirado la llave. Para entender por qué el 1 de enero de 1999 fue el día en que Europa cayó en una trampa, tenemos que entender qué es realmente el dinero. Para una nación soberana, el dinero no es solo un medio de intercambio. Es un amortiguador, es una válvula de escape. Cuando un país se ve en apuros, cuando su economía pierde competitividad o sus deudas son demasiado elevadas, tiene una herramienta mágica a su disposición. Puede devaluar su moneda. Analicemos la historia de Italia para entenderlo. Antes de 1999, Italia era una potencia industrial, pero tenía problemas de inflación y gasto público. El gobierno italiano gastaba el dinero como si fuera agua. Tenía una enorme deuda. En un sistema rígido, Italia habría quebrado en los años 70 u 80, pero Italia tenía la lira y el Banco Central italiano la imprenta. Cuando los salarios italianos subían demasiado y los billetes fiduciarios italianos se volvían demasiado caros para los alemanes, el Banco de Italia simplemente imprimía más lira. Esto reducía el valor de la moneda. De la noche a la mañana, los coches, la ropa y el vino italianos se abarataban un 20% para el resto del mundo. Las exportaciones prosperarían, las fábricas permanecerían abiertas y la crisis pasaría. Fue una artimaña, pero funcionó. Permitió a Italia seguir siendo un gigante industrial a pesar del caos político. El 1 de enero de 1999, Italia entregó voluntariamente las llaves de esa imprenta a un nuevo propietario en Alemania. El Banco Central Europeo se estableció en Frankfurt. Su mandato no era ayudar a Italia a vender coches. Su mandato era combatir la inflación. Se construyó siguiendo el modelo del Bundesbank alemán. Los alemanes tenían un trauma cultural sobre la inflación que se remontaba a la década de 1920, cuando una carretilla llena de dinero no podía comprar una barra de pan. Así que insistieron en que el nuevo euro debía ser inflexible. Nunca debía devaluarse. Esta era la trampa oculta. Al unirse al euro, países como Italia, España, Grecia y Portugal renunciaron a su único mecanismo de defensa contra la realidad económica. Se convirtieron en algo así como un propietario que contrata una hipoteca enorme, pero cede control de su cuenta bancaria a su vecino. Mientras brillaba el sol y la economía crecía, nadie notaba las cadenas. De hecho, en los primeros años, las cadenas parecían plumas. La primera década del euro fue una fiesta. Fue una alucinación de riqueza. Este era el cebo de la trampa. Antes del euro, si Grecia quería pedir dinero prestado a inversores internacionales, tenía que pagar un tipo de interés muy alto, quizá del 18 o 20%. Esto se debía a que los inversores sabían que la dracma era una moneda de riesgo. Sabían que Grecia podría devaluar o inflar la deuda. Este alto tipo de interés actuaba como un límite de velocidad. Evitaba que el gobierno griego se endeudara demasiado, porque era demasiado caro pagar la deuda.
Pero el 1 de enero de 1999, los mercados miraron a Grecia y vieron el euro. Vieron la firma de Alemania. De repente, los bancos internacionales de Nueva York, Londres y París comenzaron a prestar dinero a Grecia a casi la misma tasa de interés que a Alemania. La tasa de interés de la deuda griega se desplomó del 18 al 3%. Era dinero gratis. Era una tarjeta de crédito sin límite ni cuota anual. Las naciones del sur de Europa se lanzaron a una ola de gastos que hace que los emperadores romanos se vean frugales. El gobierno griego duplicó los salarios de los empleados públicos. Permitieron que la gente se retirara a los 50 años con pensiones plenas. Compraron submarinos y tanques que no necesitaban. En España, utilizaron el dinero barato. Y para construir una burbuja inmobiliaria de proporciones bíblicas, vertieron hormigón sobre toda la costa. Construyeron aeropuertos donde no aterrizaba ningún avión y autopistas que no llevaban a ninguna parte. En Irlanda, construyeron urbanizaciones para fantasmas. Los políticos del sur fueron aclamados como genios. Ofrecían un estilo de vida de primer mundo con un presupuesto de tercer mundo. Los votantes los adoraban. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Nadie preguntaba qué pasaría cuando llegara la factura. Se creyeron la mentira de que el euro había hecho mágicamente a Grecia tan productiva como Alemania. Pero mientras el sur estaba de fiesta, Alemania trabajaba. Esta es la segunda parte de la trampa. El euro fue un desastre para el sur, pero fue una mina de oro para la maquinaria industrial alemana. Antes del euro, cada vez que la economía alemana prosperaba, el marco alemán se revalorizaba. Esto encarecía los coches alemanes como Mercedes y BMW para los extranjeros. Una moneda fuerte era una ruptura natural con el dominio alemán. Les daba a otros países la oportunidad de competir. Pero con el euro, esta ruptura se rompió. Alemania estaba ahora atada a las economías más débiles del sur. La debilidad de las economías italiana y griega actuaba como ancla manteniendo el valor del euro por debajo del que habría tenido el marco alemán por sí solo. Esto significaba que las exportaciones alemanas eran artificialmente baratas. Alemania comenzó a acumular enormes superávits comerciales. Exportaban sus coches y máquinas a los mismos países que pedían prestado el dinero. Era un mecanismo de reciclaje perfecto. Los bancos alemanes prestaban dinero a los consumidores griegos para que estos pudieran comprar coches alemanes. El dinero que salía de Frankfurt iba a Atenas y luego volvía directamente a Frankfurt. Alemania financiaba a sus propios clientes. La economía alemana se estancaba mientras la base industrial de Italia y Francia se vaciaba. No podían competir con la eficiente maquinaria alemana y ya no podían devaluar su moneda para compensar. Las fábricas de Milán y Turín comenzaron a cerrar. Las fábricas textiles de Portugal callaron. Los productores de aceite de oliva de España se vieron perjudicados. El euro, que se suponía traería convergencia, en realidad estaba creando una enorme divergencia. El norte se estaba volviendo más rico y eficiente. El sur se estaba endeudando y perdiendo competitividad. El elástico que mantenía unida a Europa se estaba estirando hasta el límite. Pero los burócratas de Bruselas se negaron a verlo. Estaban cegados por la ideología. Señalaron las bajas cifras de inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Se felicitaron del éxito del proyecto. Expandieron la eurozona, invitando a más y más países a caer en la trampa. Ignoraron las advertencias de los economistas que señalaban que no se puede tener una moneda única sin un gobierno único. Ignoraron la historia del patrón oro que había causado la Gran Depresión. Creían que la voluntad política podía superar las leyes de las matemáticas. Entonces llegó el año 2008. La crisis financiera mundial estalló en Wall Street. La onda expansiva se extendió por todo el Atlántico. Al principio, los líderes de la eurozona se declararon inmunes. Dijeron que se trataba de una crisis anglosajona causada por la avaricia de los banqueros estadounidenses. Se equivocaron. La crisis desvaneció la ilusión del euro. Reveló la cruda realidad que había permanecido oculta desde el 1 de enero de 1999. Cuando los mercados crediticios se congelaron, los inversores despertaron repentinamente de su sueño. Observaron las enormes deudas de Grecia, Italia y España y se dieron cuenta de un hecho aterrador. No había garantía alemana. Los contribuyentes alemanes nunca habían acordado pagar las deudas del gobierno griego.
El euro no era una moneda soberana unificada, era una colección de deudas nacionales disfrazada de una sola. Comenzó la parada repentina. Esta es una pesadilla para cualquier deudor. Durante 10 años, el dinero había fluido de norte a sur como un río caudaloso. De repente, el río se secó. Los bancos dejaron de prestar. Exigieron la devolución de su dinero, pero este había desaparecido. Se había gastado en concreto, coches importados y pensiones. En un país normal con moneda propia, este era el momento en que la válvula de seguridad saltaría. La moneda se desplomaría. La deuda desaparecería por inflación. La economía se vería afectada, pero sobreviviría. Pero Grecia, Italia, España y Portugal no tenían moneda propia. Estaban atrapados en un edificio en llamas con las puertas cerradas desde afuera. No podían imprimir dinero para pagar a los soldados y a los médicos. No podían devaluar para impulsar las exportaciones. La única opción que les quedaba era lo que los economistas llaman devaluación interna. Este es un término académico estéril para una brutal realidad humana. Si no puedes reducir el valor de tu moneda, debes reducir el valor de tu gente. Debes recortar salarios, debes despedir trabajadores, debes recortar las pensiones. Debes destruir el nivel de vida de tu población hasta que sea tan pobre que vuelva a ser competitiva. Esto nos lleva a la tragedia. Y de Grecia, que fue la primera ficha de dominó en caer. A finales de 2009, el nuevo gobierno griego reveló que el gobierno anterior había mentido sobre las cifras del déficit. El déficit no era del 3%, sino del 15%, y los mercados entraron en pánico. Los tipos de interés de la deuda griega se dispararon. El país era insolvente. El 1 de enero de 1999, el pueblo griego celebró su ingreso al Club de los Países Ricos. 10 años después, se encontraron ocupados por un nuevo tipo de ejército. No era un ejército de soldados, sino un ejército de contables. Se llamaban la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Estos 3 organismos no electos tomaron el control de la economía griega. Dictaron las leyes, reescribieron el presupuesto, le dijeron al Parlamento griego qué hacer. A la Troika no le importaba el sufrimiento del pueblo griego, su prioridad era salvar el euro. O más precisamente, su prioridad era salvar a los bancos franceses y alemanes que habían prestado millones de euros a Grecia. Si Grecia hubiera incumplido los pagos, los grandes bancos de París y Frankfurt hubieran sufrido pérdidas masivas. Podrían haber colapsado. Los políticos de Berlín y París no podían permitirlo, así que orquestaron un rescate. Dieron millones de euros al gobierno griego, pero ni rastro de ellos llegó al pueblo griego. Fluyeron a través de Atenas y volvieron directamente a los acreedores. Fue una operación de blanqueo de dinero diseñada para salvar a los bancos del norte mientras fingían ayudar a la nación del sur. A cambio de este préstamo, que Grecia nunca podría devolver, la Troika exigió austeridad brutal. Exigieron que se recortara el salario mínimo, exigieron que los hospitales se quedaran sin medicamentos, exigieron que las escuelas apagaran la calefacción en invierno. La tasa de suicidios en Grecia se disparó. La gente buscaba comida y cubos de basura en la sombra de la Acrópolis. La tasa de desempleo juvenil alcanzó el 50%. Una generación entera fue arrojada a la basura. Y a pesar de todo, la trampa del 1 de enero de 1999 se mantuvo firme. El pueblo griego votó en referéndum tras referéndum contra la austeridad. Se amotinaron en la Plaza Sintagma, quemaron la bandera de la Unión Europea. Pero no importó, la trampa era matemática. Mientras permanecieran en el euro, no tendrían soberanía. Su democracia era una ilusión. El verdadero poder residía en Frankfurt, con los tecnócratas no electos que controlaban la liquidez del sistema bancario. El Banco Central Europeo demostró ser el máximo responsable. Cuando el gobierno griego intentó resistirse a las exigencias de los acreedores, el BCE simplemente amenazó con cortar la liquidez a los bancos griegos. Amenazaron con cerrar los cajeros automáticos. Utilizaron la oferta monetaria como arma contra un país miembro. Fue una brutal demostración de poder. Demostró que en la eurozona, la democracia nacional es secundaria a la estabilidad financiera. La tragedia del euro no es solo una historia económica, es la historia de la traición al sueño europeo. El proyecto que pretendía unir al continente ha reavivado los odios más antiguos de Europa. Los alemanes miran al sur y ven gorrones perezosos que quieren robarles el dinero de sus impuestos.
Los griegos e italianos miran al norte y ven crueles señores feudales que quieren convertirlos en colonias de deuda. Los estereotipos de la Segunda Guerra Mundial han sido desempolvados y puestos de nuevo en circulación. Y la trampa sigue ahí. La crisis de 2010 nunca se resolvió realmente. Simplemente se disimuló con más deuda y más impresión. La falla estructural del euro persiste. No puedes tener una política monetaria única para economías tan diferentes. No puedes unir un Ferrari y un tractor y esperar que vayan a la misma velocidad. Al finalizar la primera parte de este guión, nos encontramos entre los deshombros de la crisis griega. Vemos el humo que se eleva de las calles de Atenas, vemos las tiendas tabicadas en Roma y Madrid, pero la historia se vuelve más oscura porque los arquitectos del euro no solo cometieron un error, sabían lo que hacían. Hay pruebas de que los fundadores del euro comprendieron que se produciría una crisis. De hecho, la recibieron. Veían en una teoría llamada la crisis benéfica. Creían que cuando la crisis llegara, obligaría a las naciones de Europa a ceder aún más soberanía. Creían que la única salida de la trampa sería avanzar hacia unos Estados Unidos de Europa. En la segunda parte de este análisis profundo, analizaremos los mecanismos secretos que mantienen la trampa cerrada. Analizaremos el sistema de pagos de dos objetivos, un libro de contabilidad oculto de billones de euros que une a los bancos centrales. Analizaremos el auge de los movimientos populistas que intentan romper las cadenas. Y plantearemos la pregunta fundamental: ¿puede el euro sobrevivir? ¿O está destinado a terminar en una explosión caótica que destrozará la Unión Europea? El día que Europa eliminó su dinero fue el día en que firmó un contrato con el destino. Y la sangre todavía está fresca. La crisis que comenzó en Grecia no fue contenida por el órdenes de esa pequeña nación. Como un contagio, se extendió por el flanco sur de Europa, infectando las economías de Portugal, Irlanda, Italia y España. El acrónimo PIGS fue acuñado por cínicos operadores de Londres y Nueva York para describir a estas naciones. Era un término despectivo, pero reflejaba la brutal realidad del mercado de bonos. Estos países estaban siendo masacrados, y la arma utilizada para masacrarlos era la misma moneda que habían adoptado con tanta esperanza el 1 de enero de 1999. Para comprender la profundidad de la trampa, debemos analizar la mecánica del sistema Objetivo 2. Este es un tema técnico que casi nunca se aborda en los medios de comunicación tradicionales por ser demasiado complejo y aterrador. Objetivo 2 es el sistema de pagos interno de la zona euro. Cuando un ciudadano griego compra un coche alemán, el dinero tiene que transferirse del Banco Central griego al Bundesbank alemán. En un mundo normal, esto se liquidaría con reservas de oro o divisas. Pero en el mágico mundo del euro no se requiere ninguna liquidación. El Banco Central griego simplemente emite un pagaré a sistema y el Banco Central alemán acepta un crédito sobre el sistema. Durante años, a medida que el sur importaba bienes alemanes y el capital huía del arriesgado sur hacia el seguro norte, estos desequilibrios crecieron hasta alcanzar niveles astronómicos. El Banco Federal Alemán, Bundesbank, acumuló una enorme deuda de más de 1 billón de euros contra el resto del sistema. Los bancos centrales de Italia y España acumularon deudas masivas. Esta es la cadena oculta que los une. Si Italia abandonara el euro hoy y regresara al lira, técnicamente le debería cientos de miles de millones de euros a Alemania. Es un chaleco suicida financiero que cubre a todo el continente. Si un país aprieta el gatillo, todos explotan. Esta responsabilidad oculta explica por qué los líderes europeos lucharon con tanto ahínco para impedir la salida de Grecia. No se trataba solo de Grecia. Si Grecia se hubiera ido e incumplido sus dos obligaciones objetivo, el contribuyente alemán se habría dado cuenta de que 1 billón de euros de su riqueza nacional eran solo números imaginarios en una pantalla de ordenador en Frankfurt. La trampa del 1 de enero de 1999 fue diseñada para ser irreversible. Los artífices habían quemado los puentes tras ellos.
A medida que la crisis se prolongó de 2010 a 2012, el tejido social de Europa comenzó a resquebrajarse. En Italia, el corazón industrial del norte comenzó a resentirse por los subsidios que fluían al sur y al resto de Europa. El gobierno tecnocrático de Mario Monti se instaló en Roma esencialmente mediante un golpe de Estado orquestado por Bruselas. El líder electo, Silvio Berlusconi, fue expulsado no por los votantes, sino por los mercados de bonos. El rendimiento de la deuda italiana se disparó, y el Banco Central Europeo envió una carta secreta a Roma exigiendo reformas. Fue una clara demostración de que la era de la soberanía nacional había terminado. El primer ministro de Italia respondía a Frankfurt, no al pueblo italiano. En España, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 55%. Toda una generación de arquitectos, ingenieros y médicos hizo las maletas y se marchó. Se mudaron de Londres a Berlín, a pequeños apartamentos en ciudades del norte, sirviendo café a los ciudadanos de los países acreedores. Fue una fuga masiva de cerebros. El sur exportaba su recurso más valioso, su capital humano, al norte. Esto profundizó la divergencia económica. El sur envejeció y se empobreció, mientras que el norte recibió la afluencia de mano de obra calificada y barata. El euro funcionaba como una bomba que succionaba la savia del Mediterráneo. La reacción política era inevitable. El auge de los partidos populares en toda Europa se remonta directamente a la falla del euro. En Grecia, el partido de izquierda radical Syriza llegó al poder prometiendo romper el memorándum con la Troika. Su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, un economista con chaqueta de cuero, intentó negociar con los acreedores. Utilizó la lógica, utilizó la teoría de juegos, explicó que una nación en bancarrota no puede pagar sus deudas reduciendo su economía. Argumentó que la austeridad era contraproducente, pero le estaba hablando a una pared. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, no estaba interesado en la economía, estaba interesado en la moral. En la cosmovisión alemana, la deuda es un pecado. La palabra alemana para deuda, Schuld, es la misma que para culpa. Schäuble creía que los griegos habían pecado al gastar demasiado y ahora tenían que hacer penitencia. La lógica del libro mayor fue reemplazada por la lógica del púlpito. El euro se había convertido en una obra moral, donde el sufrimiento del sur se consideraba necesario para la redención de sus almas. En julio de 2015, el drama griego alcanzó su clímax. El pueblo griego votó en un referéndum masivo para rechazar las condiciones del rescate. Fue un clamor rotundo. No, fue un grito de desafío contra los tecnócratas. Pero en 24 horas, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, capituló. Se dio cuenta de que el Banco Central Europeo estaba listo para derrumbar por completo el sistema bancario griego. Miró al abismo y parpadeó. Firmó un documento de rendición aún más duro que el pueblo había rechazado. Este fue el momento en que el mundo vio la verdadera naturaleza de la Unión Europea. No era una democracia, era una dictadura benévola de los bancos. El voto del pueblo era irrelevante si entraba en conflicto con las reglas del euro. La trampa era absoluta. Pero los defensores del euro dirán que la moneda se salvó. Señalarán el famoso discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. En el verano de 2012, con el euro al borde del colapso, Draghi se levantó en Londres y dijo: «Dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente». Esas tres palabras, cueste lo que cueste, cambiaron la historia. Draghi prometía imprimir cantidades ilimitadas de dinero para comprar bonos de los países en dificultades. Estaba convirtiendo al Banco Central Europeo en el prestamista de última instancia, algo que los alemanes siempre habían prohibido. Los mercados le creyeron, el pánico se calmó, los tipos de interés cayeron, el euro sobrevivió. ¿Pero a qué precio? La política de cueste lo que cueste ha convertido la eurozona en una economía zombie. Para mantener a flote el sur, el BCE ha llevado los tipos de interés a cero e incluso a territorio negativo. Han inundado el sistema con dinero barato.
Esto ha creado enormes burbujas de activos en los mercados inmobiliario y bursátil, enriqueciendo a los ricos, mientras los salarios de la clase trabajadora permanecen estancados. Se han mantenido con vida empresas zombie que deberían haber quebrado, evitando la destrucción creativa que impulsa el capitalismo. Y el problema fundamental no se ha solucionado. Italia no ha crecido en 20 años. Su PIB per cápita es menor hoy que cuando se unió al euro. La base industrial italiana continúa deteriorándose. La deuda sigue creciendo. La trampa del 1 de enero de 1999 es en esencia una lenta estrangulación. No es una muerte repentina, sino un declive prolongado. El sur de Europa se está convirtiendo en un asilo de ancianos y un destino turístico que depende de los traslados del norte para sobrevivir. Esta situación es políticamente insostenible. Una unión que genera ganadores y perdedores permanentes no puede sobrevivir eternamente. La ira crece. La vemos en las protestas de los chalecos amarillos en Francia. La vemos en el ascenso de los hermanos de Italia. La vemos en el partido Alternativa para Alemania, que argumenta que Alemania debería dejar de pagar por el sur. La centrifugadora de la historia gira cada vez más rápido. La ironía es que el euro fue diseñado para impedir el dominio alemán. El presidente francés François Mitterrand exigió el euro como precio para permitir la reunificación alemana. Quería atar al gigante alemán con las cuerdas europeas. Quería arrebatar el preciado marco alemán para asegurar que Alemania nunca volviera a dominar el continente. Pero ocurrió lo contrario. El euro se convirtió en el vehículo de la hegemonía económica alemana. Al fijar los tipos de cambio, otorgó a la industria alemana una ventaja permanente que ningún otro país podía igualar. Hoy Alemania dicta la política económica de todo el continente. El presupuesto de Italia se decide en Bruselas, que recibe órdenes de Berlín. La trampa de Mitterrand fracasó. Construyó una jaula para el tigre alemán, pero se encerró con ella. Entonces, ¿cuál es el futuro de este experimento monetario? Solo hay dos salidas. La primera es una unión política plena. Esto significa unos Estados Unidos de Europa, donde un gobierno central en Bruselas recauda impuestos de todos y los distribuye entre todos. En este escenario, los alemanes subsidiarían permanentemente a los italianos, al igual que Nueva York subsidia a Mississippi en Estados Unidos. Pero no hay voluntad política para esto. Los votantes alemanes nunca lo aceptarán y los franceses nunca aceptarán la pérdida de la soberanía que les queda. La segunda opción es una ruptura. Este es el escenario catastrófico. Si Italia o Francia abandonaran el euro, el caos sería inimaginable. La nueva lira o franco se desplomaría, la inflación se dispararía, los bancos quebrarían, los ahorros de millones de personas desaparecerían, las batallas legales por las deudas durarían décadas, sería el equivalente financiero a una guerra nuclear. Por eso el sistema continúa. El miedo a la ruptura mantiene a los prisioneros en la celda. Los políticos postergan el problema con la esperanza de que ocurra un milagro. Imprimen más dinero, crean nuevos fondos de emergencia, falsifican las reglas, viven día a día rezando para que la estructura se mantenga unida solo por un ciclo electoral más. Pero la historia nos enseña que las uniones monetarias no perduran sin uniones políticas. La Unión Monetaria Latina del siglo XIX fracasó. La Unión Monetaria Escandinava fracasó. La moneda austrohúngara fracasó. El dinero es un contrato social, requiere confianza y un sentido compartido del destino. El euro ha despojado a las naciones de sus herramientas de supervivencia, pero no ha representado los dotó de una identidad europea lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor de los ajustes. El 1 de enero de 1999 será recordado por los historiadores como un punto de inflexión. Fue el día en que Europa intentó doblegar la realidad. Fue un acto de arrogancia. Los líderes de aquella época creyeron que podían desterrar el ciclo económico y borrar las diferencias entre naciones con un solo decreto. Olvidaron que una economía es como un ecosistema vivo. Si intentas poner un bloque de hormigón rígido sobre un bosque, las raíces acabarán agrietando el hormigón. Las grietas ya son visibles. La deuda en Italia es más alta que nunca. El resentimiento en Alemania crece. La economía global está cambiando. Cuando llegue la próxima gran crisis, y seguramente llegará, el euro se enfrentará a su prueba definitiva. Las herramientas que se utilizaron para salvarlo la última vez, recortes de tipos de interés e impresión de dinero, ya están agotadas. El Banco Central se ha quedado sin munición. La historia del euro es una advertencia. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando se priorizan los símbolos políticos sobre la realidad económica.
Es una advertencia sobre el peligro de ceder la soberanía a tecnócratas no electos, y es una advertencia de que no hay nada gratis. El crédito barato que fluyó en los primeros años no fue un regalo, fue un préstamo contraído en cambio del futuro del continente. Y ahora la factura se está pagando en forma de generaciones perdidas, estancamiento y extremismo político. El mapa de Europa hoy parece unificado. Las fronteras están abiertas, la moneda es la misma, pero bajo la superficie, las cadenas de hierro de la deuda están desgarrando el continente. La trampa que se tendió aquella fría noche de 1999 ha estallado, y todos seguimos viviendo dentro de él, esperando a ver si las paredes aguantarán o si el techo finalmente se derrumbará. Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas.